Programa especial por Semana Santa, Jesús y el Cristo. Entonces pues no queda más que retomar desde un inicio para los que se van conectando, para los que están siguiéndonos en este momento. Voy a presentar para hablar de Jesús, que pareciera, y el Cristo, que pareciera que es lo mismo, pero vamos acá a hacer una separación, hablar del Jesús histórico y del Cristo como grado espiritual o desde el punto de vista espiritual, místico. Y para ello tengo a mis invitados el día de hoy que se presenten. Al lado derecho, Sergio Arriola. Hola, muy buenas tardes, espero todos estén muy bien después de la tardanza. Muchas gracias por la invitación. Yo me dedico a la terapia y medicina alternativa y es un placer estar aquí en la mesa con ustedes. Y aparte estudioso del tema, sabe muchísimo, por eso está aquí con nosotros. Es un gran investigador de estos temas, los desarrolla muy bien. Y a mi izquierda, un amigo, Martín Domaní, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de Jesús y el Cristo, que se presente. Sí, hola, yo tengo ya varios años facilitando el curso de milagros y creo que sí me considero un seguidor de Jesús, ¿no? Entonces eso creo que lleva un mérito y por eso me dijiste y encantado de la vida de estar aquí, así que además de todo, digamos, fan del Maestro Jesús, ¿no? El Maestro Jesús, fíjate que esto, bueno, no es así para los católicos, ¿verdad? Él es el hombre Dios y la parte mística, la parte esotérica, pues ya hablamos como el Maestro. Sí, sí, sí. Después, otro personaje muy importante que también nos ha acompañado en varios programas aquí, mi amigo Mahadev, que se presente, Mahadev. Claro que sí, buenas tardes a todos, mucho gusto de estar aquí con ustedes, compartiendo nuevamente con este panel maravilloso y pues bueno, también un saludo a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos en tu programa. Sí. Yo soy maestro de yoga y también estudiante y estudioso de un poquito de temas místicos en general. Desde hace muchísimos años. Un poquito más de 30. Mira, nada más. Sí. Pues bueno, el tema de hoy, Jesús y el Cristo. Vamos a iniciar, decía yo, hago una separación de Jesús y de lo que es el Cristo, aunque nosotros usamos la palabra Jesucristo, ya es una palabra compuesta en latín más siglos más adelante de cuando ocurrió la historia de que el Maestro Jesús pisó la faz de la tierra. Entonces pues iniciemos hablando de el Jesús histórico. ¿Existió o no existió? Sergio. Bueno, más allá de entrar ahorita ya en terrenos turbulentos para algunas conciencias de la existencia o no existencia del Cristo, vamos a abordar la parte de los 4 evangelistas, ¿no? Que es Tomás, Marco, Lucas y Juan. En realidad ninguno de ellos conoció tal cual al Cristo, ¿no? Lo que ellos desarrollan en los evangelios es parte de una tradición oral, ¿no? Que se viene relatando, ¿no? Con los primeros cristianos, ¿no? Después de la muerte de Jesús, ¿no? Para empezar, Tomás y Lucas hablan de que el Cristo nace en Belén, ¿no? Cosa que no es cierto. En realidad el Cristo nace en Nazaret, por algo le decían Jesús de Nazaret, y a los primeros cristianos se les nombraba la secta de los nazarenos, ¿no? Lo que es un hecho con esta temática del primer cristianismo o de la vida del Cristo es que toman muchas ideas de las escuelas gnósticas que ya existían y la escuela esenia, como en el programa en donde estuve anteriormente contigo, te hablaba de que para abordar al Cristo sin ataduras religiosas hay que inmiscuirnos realmente en la cuestión esenia, en la cuestión gnóstica, que es algo determinante, ¿no? Incluso en libros sagrados como la Pistis Sophia, que te habla de este desarrollo del misticismo, o conocido como el código ASCII. Exacto. Sí, bueno, los historiadores dicen que se requieren o piden 3 requisitos para considerarlo personaje histórico. Primero, que haya dejado una obra. Segundo, que las personas que se dice que estuvieron con él en época, tiempo, espacio, hablen de él.
que tenemos los evangelios, que muchos no lo consideran una prueba. Sin embargo, hay un escritor más adelante, Flavio Josefo, que lo menciona, y más adelante Tácito, ¿verdad? Ahorita hablaremos de ellos. Y tercera, si dejó alguna obra que no sea escrita también. Bueno, pues es un personaje tan importante, Jesús, o su verdadero, el nombre hebreo, Yeshua, porque Jesús ya es más que latín, y ya siglos más adelante se le nombra Jesús, pero originalmente pues es Yeshua. Entonces, bueno, se habla en los evangelios, habla Flavio Josefo, que habla de acontecimientos históricos y los menciona en algún párrafo en los pasajes de Jesús muy brevemente, ¿no? Y después Tácito también habla sobre la obra de Josefo y también habla un poco de Jesús. Entonces, bueno, como es uno de los personajes más importantes de nuestra era, estamos hablando de 2000 años de hablar de Jesús. Se dice que desde los 90, quizá un poco antes, atrás en Europa, se escriben alrededor de 2000 libros al año hablando de esta figura tan importante. Por eso el día de hoy estamos hablando, y precisamente en que se celebra la Semana Santa, religiosamente, estamos hablando de este personaje. Ya, si se escriben 2000 libros al año, imagínense cuántas veces se han reunido personajes a hablar de Jesús y a debatir si históricamente existió o no existió, de cuáles son las pruebas de su existencia. Ahorita simplemente es como dar algunas referencias, porque creo que no es el tema importante aquí que nos reuniría o que nos convocó a todos aquí el día de hoy, pero simplemente pues para no pasar por alto lo que dicen los historiadores, lo que dice la historia sobre este personaje. Bueno, citas a Flavio Josefo y a Tácito, pero vamos a hablar un poquito de la parte un poquito histórica antes de adentrarnos a otros temas muy profundos respecto a la gnosis medular genética del cristianismo. Bueno, permíteme aclarar antes, porque mucha gente de repente, y la palabra gnosis es griega y significa conocimiento, pero no el conocimiento como lo conocemos, es un conocimiento iniciático, esa es la palabra. Es un tipo de conocimiento muy especial, y no se confunda gnosis con la palabra que lleva una A antes, agnosis, agnóstico, que mucha gente piensa que es lo mismo y no. La gnosis y la cristiandad iniciaron juntas y después más adelante se separan por el año 300, ¿no? Con Constantino, pero bueno, era esa aclaración, perdón. Sí, bueno, para mí uno de los personajes fundamentales es José, ¿no? Porque José es el punto genético en el cual se pone al Jesús bíblico como el Hijo de Dios, ¿no? Porque José viene del linaje de David, del rey David. Exacto, y viene a ser el Cristo viene a ser la generación 72 de la que tanto se habla, y ellos empiezan a estructurar un poco los evangelios de tal manera que lo ponen en Belén, ¿no? Hay una iglesia, de hecho, en donde se supone que él nació, hay una gruta por ahí, ¿no? En donde los fieles van y la recorren. Pero el José es determinante porque sin José no hay un Mesías. José es el que está cercano al Cristo y es el que le da toda esa parte fundamental en lo que es el conocimiento virginal de María, ¿no? A los primeros cristianos lo que menos les importaba era si la Virgen había parido a Jesús de manera virginal o si ya tenía hermanos, ¿no? Entre ellos Judas, Santiago, Simón, de los cuales lo citan. Es casi lo que menos le dan importancia. Eso ya fue mucho después, el carácter divino del hombre, y que eso pasó con muchos antiguos semidioses, ¿no? Incluso como Hércules, incluso Huitzilopochtli, que nacen del carácter virginal, ¿no? El mismo Alejandro Magno, no sé. Pero el José histórico, este personaje a mí me parece fascinante porque él es rabino, entonces es el punto de conexión de rabinaje del Cristo.
en el programa anterior, iba a decir, ¿no? En donde estábamos hace rato, en el estudio alterno a este, te decía precisamente de que tenemos esa perspectiva católica de un Jesús pobre, de un Jesús humilde, porque él decía que solo los humildes conocerán el cielo, pero no hablaba de los humildes de dinero, hablaba de los humildes de corazón, ¿no? De la gente humilde de espíritu, ¿no? Jesús entra al templo a discutir la ley porque él la conoce desde chico, porque su padre es rabino, ¿no? Él es rabino en realidad. En este proceso en donde no se sabe qué pasa con esa vida de Jesús, hay historiadores que dicen que posiblemente es porque se enclaustró como un rabino, que posiblemente tuvo mujer, ¿no? A lo mejor no descendencia, pero que fue un rabino que se estuvo preparando, estudiando perfectamente la ley para después salir a todo este peregrinaje, ¿no? Los evangelistas citan que su nacimiento fue en el tiempo de Herodes el Grande, otros hablan de que fue en el tiempo de César Augusto, había un gobernante en Siria que era Quirino, pero realmente hay muchas discrepancias en su nacimiento, no hay una fecha específica, ¿no? Hablan de un censo, que es algo que hoy se sabe que fue un invento para generarle más tribulaciones a este hombre Dios, ¿no? Como lo ve la iglesia. Como lo ve actualmente la iglesia. Sí, así actual. es. Mahadeb, pero bueno, biológicamente no es hijo de José, entonces Jesús no tiene el linaje del rey David. Mira, difícil cuestionamiento porque no estuvimos ahí para presenciarlo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hay varias teorías por ahí que se entrecruzan en este punto que es muy importante, ¿no? Es muy importante lo que comentas. Pero mira, colocándonos un poquito en el contexto histórico de esas épocas, creo que no cuadra muy bien con la parte que actualmente nos dicen en cuanto a la virginidad de María, ¿no? ¿En qué sentido? Por tradición, hasta donde sé lo poquito que he leído, por tradición los judíos son mal vistos si no tienes descendencia, si no te casas, incluso si no tienes muchos hijos, porque los hijos son considerados como una bendición, ¿no? En general. Entonces, vamos a aquí hacer un papel de, a veces dicen abogado del diablo, donde ves como muchas opciones, y en el supuesto caso de que no hubiese sido una concepción virginal, que no sé qué tendría que haber pasado para que fuera un milagro como tal, pero vamos a ponernos un poquito de un lado y luego del otro lado. Suponiendo que no hubiese sido, que el verdadero padre hubiese sido José, no hubiese habido ningún problema, pues porque precisamente estaban juntos como esposos. O sea, y lo más natural como un esposo pues es que tengas relaciones con tu esposa, y eso no era ningún pecado, al contrario. O sea, tomó a la mujer, José toma a su esposa María, o es lo que nos comentan, ¿no? Las escrituras que nos han hecho llegar, es que la toma como esposa, y que incluso después habla de que hubo más hijos, no nada más uno, porque inclusive en algunos textos por ahí que tuve por ahí a bien leer ya hace muchos años, era que justamente eso era una bendición judía tener como varios hijos, y que no fueron los únicos, que inclusive en algunas citas bíblicas se habla de los hermanos de Jesús, como Santiago, por ejemplo, es uno de los que más se menciona bíblicamente. A nivel de los libros que no son cristianos propiamente, sino separados un poco, no sé si incluso fue el mismo Tácito el que habla de otro de sus hermanos que inclusive iba a ser condenado a la lapidación por ahí, no recuerdo ahorita, se me va ahorita su nombre, pero vamos, hay varias citas de varios hermanos. Se refería a Simón, ¿no?
no sé si sería Simón o si sería Flavio Josefo. Uno de estos dos menciona otro de los hermanos de Jesús, que es condenado, en este caso creo que por el mismo Herodes, de acuerdo a su forma de ver las cosas, que estaba faltando a la ley, etcétera, etcétera, y que lo iban a lapidar. Por ahí más o menos así está como la historia de este personaje hermano de Jesús. Entonces, bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que lo más natural, y nos estamos ya empezando a tocar puntos que pueden ser sensibles para muchas personas, ¿no? Pero que en lo práctico pudo haber sido real, el que hubiese sido una concepción a lo mejor de mismo José con María, ¿no? Y bueno, y dejamos la otra parte como más milagrosa, ¿no? Dogma de fe que se menciona en cristianismo y catolicismo, decir, no, pues fue concebida por el Espíritu Santo, ¿no? Que ha sido también tema de mucho debate, ¿no? Pues porque desde los puntos de vista naturales o lo que sea, pues bueno, muchas veces la ciencia busca más bien explicaciones como sí, materiales de cómo explicar un acontecimiento, ¿no? Y en este caso, pues las únicas opciones eran o inseminaciones artificiales que se llevaran a cabo por temas tan así que nos cuesta un poco trabajo entender en esos contextos, en esas épocas, ¿no? Entonces te orillan en muchos casos pues a no tomar quizás tan en serio, pero pues la otra es pues sí, netamente un milagro, ¿no? Como tal, que tuviéramos que tomarlo como tal, y pues te deja un poco marginado en cuanto precisamente a poder opinar, pues porque si hubiese sido así, viéndolo biológicamente de primera mano, como tú dices, bueno, pues entonces a lo mejor no trae el linaje directo. Sin embargo, al respecto lo que te puedo comentar es que hay varias líneas místicas que, suponiendo que hubiera sido este milagro así tal cual como se dice, y que no hubiera habido una concepción o hubiera metido la mano el humano, en este caso José, directamente teniendo relaciones con su esposa, en muchas líneas místicas se considera que el Maestro Jesús es la reencarnación del Rey David. No da el programa para meternos en todo ese contexto, pero lo que se maneja es eso, que es una línea directa, pero que además es una reencarnación del mismo Rey David. Y entonces, si lo viéramos también desde esa parte, pues tendría toda la genética, porque sería el mismo, ¿no? Bueno, pero entonces, bueno, son temas ahí. A mí me parece que hay algo que hay que ver en eso. Hay cosas que se dicen de José. Primeramente, que era un hombre muy mayor con respecto a María. Se dice que los hermanos de Jesús... Y muy joven. Sí. María podría tener 16, 17 años. De ahí podríamos decir que era una mujer con un vientre virginal. No tanto que hubiera sido... Que puede ser metafórico, ¿te refieres? Exacto, metafórico. Porque hay que leer el texto metafórico. Se habla de que Jesús tenía hermanos, pero no propiamente que hayan sido hijos de María, ¿no? A lo mejor venían del lado de José. De otro matrimonio de José, ¿no? Entre ellos sí se cuenta a lo que es Judas, a lo que es Santiago, a lo que es Simón, ¿no? Okay. Bueno, regresemos un poquito para avanzar en el tema, lo que es Jesús histórico, lo que dicen los historiadores. Y hay, de pruebas de la gente que convivió con él, que estuvo a su alrededor, que hablaron de él, pues están los evangelios, que para los historiadores no es prueba, pero hay alguien que sí hablaba de historia, que es Flavio Josefo, ¿no? En este caso, judeo-romano, si no se habla me equivoco, de ¿no? que en su texto lo menciona. Me cuentas tú que 2 veces, yo solo he leído uno. Sí, 2 veces. Muchos dicen que es un inserto que se hizo ahí, que no tiene nada que ver con lo que viene hablando, con la forma o la estructura que él utilizaba para hacer sus escritos. Bueno, lo que pasa es que Flavio Josefo toma relevancia después de los primeros concilios, como el concilio de Nicea, el concilio de Trento, ¿no? Toma relevancia porque es un hombre con autoridad, ¿no? Histórica, porque por el momento en el habla que de Pilatos. Habla de Pilatos. Sí, habla de Pilatos, que es un personaje que se relaciona totalmente en la época. Aquí hay que ver que en la época de Jesús se habla de que existían alrededor de otros 12 profetas, ¿no? Al igual que él, 12 o 13 profetas al igual que él,
algunos con cierta relevancia, pero que ninguno tenía el carácter político, el carácter político que tenía Jesús. Bueno, que para la religión católica es considerado el verbo, ¿no? Claro. Esa es la fuerza, el mensaje más grande que vino a dar es porque es considerado el verbo. O sea, estamos hablando de un orador excepcional para su época, al igual que Juan el Bautista. Su primo, ¿no? Porque si no, ¿cómo te explicas que tuvieran tanta convocatoria fuera de la iglesia, de la llamada gran iglesia? De esos entonces, ¿no? De esos entonces. Sí. Bueno, pues según esto habló también Tácito. En el siglo II, pero lo que dice Tácito es algo muy superficial, y en realidad, o sea, él dice que los cristianos es una secta que adoran a alguien llamado Cristo que murió en la cruz. O sea, pero hay referencia. Hay referencia, ¿no? Porque es Tácito, pero en realidad no está diciendo algo sobre la existencia de vida del ¿Podrían Cristo. considerarse entonces los mínimos históricos que se requieren como para avalar un personaje histórico? No. Bueno, mira, Históricamente no. Místicamente hay otra situación. Exacto, sí, a eso voy, porque, bueno, tenemos ahorita este par de referencias, ¿no? Que estamos mencionando, que es Flavio Josefo y Tácito. Tácito, lo que se menciona de Tácito, aunque haya sido muy escueto, porque en efecto es muy escueto, e incluso Flavio Josefo es muy escueto, para la cantidad de obra que escribió y tantos libros que escribió, realmente es muy escueto. Y para ¿no? un hecho tan relevante, sí, y poco. estoy de acuerdo. El tema que le dan los que defienden esta teoría de la existencia histórica del Maestro Jesús es que no tenían una influencia directa del cristianismo, dado que Flavio Josefo era pues un judeo romano, ¿no? Y Tácito pues era romano, si no me equivoco, ¿no? Era romano. Entonces no había una influencia cristiana o no quedaban bien con nadie de hablar Claro. del cristianismo, ¿no? Fíjate Tenían que que rendirle cuentas a alguien, ¿no? No recibían su mordida, vamos a decir Claro, así, algunos ¿no? historiadores dicen que es un inserto lo de Flavio Josefo. Otros dicen que quitándole estas alabanzas que pone y todo eso, que sí tiene toda la línea de cómo escribía Josefo. Del estilo. Ajá. Sí, pero mira, lo que quería yo complementar con respecto de estos dos historiadores posteriores a la vida de Jesús, que eso también es importante tomarlo en cuenta, es que hay otros textos fuera del cristianismo que se dan precisamente en Oriente Lejano, ¿no? Que se han encontrado. Hablamos de Qumran, hablamos de Nag Hammadi, Sí. hablamos En la India hay textos que hacen India, referencia. precisamente, justo ahí es a donde quiero llegar. En la zona, todo lo que es la zona de Nepal, el Tíbet, Cachemira, particularmente, ¿no? Cachemira, pues hay lamas, libro, ¿no? ¿no? Hay hecho, lamas que y se tienen llama textos y hay rollos. Jesús murió en ¿no? Cachemira, ¿no? Ajá. De hecho hay un libro, sí, hay un libro que se llama así, Jesús vivió y murió en Cachemira, que te da muchas referencias y te habla de muchos datos y te habla de documentos y te da nombres y sitios, ciudades, con bastante contexto al respecto y bueno, pues son documentos que se supone que están ahí a la mano en algún momento y que en su momento historiadores, porque para llegar a este libro tuvieron que intervenir un ruso que fue el que por ahí hizo las traducciones y luego llegaron unos alemanes mucho tiempo después, por ahí del 1890, a retomar, ¿no? Como a construir esas traducciones de esos papiros que se habían encontrado por allá en la serie, en toda la zona del Tíbet y Nepal y todo esto. Y hay toda una cultura que defiende la vida de este personaje, incluso en la niñez, que son como pasajes totalmente perdidos desde el nacimiento hasta los 12. Hablan de una primer visita, digamos, a partir de los 13 años aproximadamente a esa zona, particularmente Cachemira, ¿no? La zona que está en la zona norte de la India. Y posteriormente, antes de llegar
a los 30 años para venir a dar como todo su peregrinaje, toda su misión que él viene a comentar. Entonces, donde él se supone que se prepara en todas esas zonas, y hay varios templos donde guardan papiros, ¿no? que hacen mención, obviamente en los términos de los idiomas de esa región, no le llaman ni Jesús como lo pensaríamos encontrar actualmente, porque no era un nombre común para ellos, sino con los similares del nombre, ¿no? Como Isa o Isha, hay varios por ahí. El mismo libro de Jesús vivió y murió en Cachemira, perdón, te da como ocho nombres diferentes, al menos, de cómo se hacen referencias, como nombres como de cariño, ¿no? Con el que vamos a llamarlo así, con el que se conoce al personaje del Maestro Jesús. E incluso, ahorita que decías de las 3 cuestiones de ahí, de obras no escritas incluso, hay unas técnicas que se supone que les trae el Maestro Jesús. A mí me la pasaron en algún momento con esta forma. Yo no sé si sea correcto, ¿no? Yo lo aprendí así, nada más se las comparto. Pero espérame tantito, eso ahorita lo hablamos más adelante en la parte del Cristo. ¿Te parece? Ya me parece. Pero la cuestión es que hay referencia fuera de eso. Importante lo que estás diciendo, porque muchas religiones cercanas lo mencionan, como la budista hace referencia también a Jesús, como el Islam también hace referencia a Jesús. Hay líneas ahí árabes que lo defienden. De hecho hablan de él y de María. Sí. Y no sé si de José me estabas diciendo, pero yo sé que de Jesús y Islam, María. Pues es una religión abrámica, tiene que ser. Los judíos también hablan de Jesús. Entonces hay referencias de otras ideologías y otras religiones principalmente. Martín, Jesús es mitología, es un personaje histórico o es un personaje mitológico. Uy, mira, fíjate, ahora que les escucho con mucha atención, porque de veras aprende uno, todo el tiempo aprende, porque es la historia de la humanidad, es la historia del mundo. Hablar del Maestro Jesús es eso, por eso es tan interesante. Me acordé del poema de San Juan de la Cruz, de una parte que dice: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Claro, es interesante, es muy agradable. Podríamos hablar ahora, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? La parte histórica es muy interesante. Yo creo que no hay una referencia histórica. Yo creo que realmente lo importante de su trascendencia es este momento. No sé si ya es el momento de hablar de eso, de la parte, digamos, de Cristo, no más que del personaje. Y ahí es donde yo le echaría a la mesa lo que significa canal, ¿no? Un canal es una comunicación que no es comprobada científicamente, pero que es inspiracional. Y que no lo necesita realmente. Lo necesita a lo mejor cierto criterio de un contexto histórico, ¿no? Pero que al final de cuentas yo creo que hay más sabiduría. Yo hablaría de dos importantes brechas. Una, la sabiduría de la emoción, del corazón. Y ahí yo creo que es bien importante el maestro como la gran sabiduría de las frases del maestro, que yo creo que ese sería otro programa, ¿no? Que es las grandes frases del maestro, como por ejemplo, donde se reúnan en mi nombre, ahí estaré. Entonces, esto está sucediendo. Claro. Sí, claro. No, a mí no me interesa ya mucho saber si existió el personaje en Belén, si nació en Belén, como que está aquí. Claro. Como que en este momento yo tengo la capacidad, porque mi corazón me lo dicta, es una inteligencia emocional que me permite tomar esa, vamos a llamar, esa atribución del corazón. Y el otro es el Jesús del pensamiento, y eso el curso de milagros que yo he llevado durante un buen rato me ayuda mucho, que es cómo pensaba el Maestro Jesús. No tanto qué tendencia filosófica o qué culturalmente tendría, sino qué era lo que lo llevaba a hacer los milagros. Entonces, la parte histórica, que es maravillosa, sería
qué milagros hizo, dónde los hizo, cómo lo contamos históricamente. Pero la parte que me interesa a mí más es cómo pensaba para que yo pueda hacer también los milagros. Ya me estoy metiendo en otra camisa, ¿eh? Sí. Estoy hablando del Cristo cósmico, estoy hablando de mí. Estamos hablando de la segunda parte. Ya estamos en la segunda. Es que no sé si tenemos tiempo de una segunda o qué onda, sí, ¿no? Pero dame un segundín. Sí, no, claro, vamos a concluir para que puedas intervenir y ahondar en este tema de lo que es el Jesús histórico, si se tiene los mínimos históricos para considerarlo como un personaje histórico, y ya ahí cabría la perspectiva de cada uno de nosotros, no tanto de los historiadores, porque también históricamente el Jesús de fe, ¿verdad? Hablar 2000 años de un personaje, ¿existió o no existió? Pues claro que existe, sino que hacemos 2000 años hablando de un personaje. Bueno, digo, creo que para todos puede ser claro esto que voy a decir. Se dice en la filosofía que una mentira puede durarte, no sé, 10, 20, 100 años, ¿no? Pero si esto, después de 2000 años, si está basado en una mentira, pues entonces es la mentira mejor hecha a vida en todo el universo. Porque después de ese momento que hemos pasado como humanidad, 2000 años, que sigamos creyendo en esa mentira si es que lo fue, no, pues entonces, ¿de qué manera la tuvieron que haber hecho? ¿De qué manera se tendría que seguir manipulando? Bueno, pero es que hay mentiras sagradas también. pues dogmas. ¿no? Que en este caso, exacto, para viéndolo desde la otra perspectiva, pues es un dogma de fe, como decía yo, claro, ¿no? Sí, un Jesús de fe. Para cerrar esta parte de Jesús histórico, por todo el Medio Oriente y el Oriente se habla a través de mitos. Entonces, ¿qué es un mito? Porque nosotros como occidentales pensamos que un mito es algo falso. Pero ¿qué es un mito en Oriente? Eso es importante. Un mito es una enseñanza metafórica. Cuando tú abordas un texto antiguo, sea la Biblia, sea el Dhammapada budista, sea el Corán, lo abordas de manera literal, estás totalmente noqueado. Si lo abordas con la casaca del siglo XXI, estás totalmente perdido. El texto es totalmente metafórico, ¿no? Las enseñanzas del Cristo están perfectamente bien cifradas, ¿no? Lo que se dice aquí en la mesa es muy cierto, ¿no? O sea, el Cristo trae una enseñanza brutal, o sea, pero sobre todo de trabajo. Cuando el Buda se sienta a meditar, él comenta que no ha sido el primero y que no va a ser el último, porque toda la gente cree que solo hay un Buda. Hay muchos Budas, claro, muchos bodhisattvas, muchos rinpoches, ¿no? Muchos maestros, y el Cristo no es el primer Cristo ni el último. O sea, el Cristo es un nivel de conciencia. Los esenios hablaban del nivel de conciencia crístico, que no solamente era privativo de los hombres, o sea, era un nivel de conciencia al que cualquier entidad humana podía llegar, ¿no? Lo que pasa es que el catolicismo empieza a generar una relegación totalmente heteropatriarcal en contra de la mujer, ¿no? Aquí hay una situación, hay muchos mitos griegos, ¿no?, que traen una enseñanza fascinante. A mí me gusta mucho el mito de Jasón y los argonautas, porque es un mito totalmente alquimista, ¿no? De hecho, la palabra argonauta tiene que ver con argot, ¿no? Es como decir en el argot, ¿no? Argótico, ¿no? De ahí el arte gótico, ¿no? Aunque la gente cree que es otra cosa, que viene de los godos, nada que ver, ¿no? Y habla de ese argot, de ese conocimiento que los alquimistas empezaron a desarrollar en estos libros de piedra, como ellos les llamaban, ¿no? Pero con el Cristo hay algo muy similar, ¿no? Toda esta cuestión histórica de si el Cristo desciende de una mujer virgen, todo eso se hablaba ya anteriormente, no meramente con los griegos, sino también con el zoroastrismo, los caldeos, los sumerios, los egipcios, y que era algo con que la Palestina del Cristo convivía. No es algo que estuviera totalmente ajeno. Incluso las ideas budistas pudieron haber llegado de alguna manera, o sea,
5 siglos atrás. O sea, había obviamente una migración hacia India y una mezcla de ideologías brutal, ¿no? Entonces, nosotros con nuestra mente occidental tratar de entender enseñanza oriental, pues requeriríamos ir y ver cómo ven ellos o cómo enseñan, cómo muestran y si eso influye en su historia. Entonces, la pregunta original que hice, ¿existió históricamente? Pues si un historiador occidental, pues para un historiador occidental no, porque ellos a lo mejor escribieron la mitología, que es una enseñanza, no sucedió literalmente como los historiadores piensan, ¿no? O también hay que entender una cosa. Jesús el Cristo puede ser un código para entender un tipo de enseñanza, en realidad. Aquí hay una cuestión, por ejemplo, un milagro que puede parecer banal, ¿no? Que es la transliquefacción en las bodas de Caná. La transmutación del agua al vino. O sea, en realidad puede ser realmente un milagro muy banal, pero está haciendo una operación alquimista el Cristo, ¿no? Está enseñando realmente una cuestión de elixires y de sustancias que siempre lo manejó, incluso en la Cena Santa, ¿no? La sangre, el pan, ¿no? Lo que pasa es que después con el catolicismo se comen a su Dios, ¿no? Es la única religión que se come a su Dios en la Eucaristía, ¿no? Es algo muy fuerte, ¿no? Son religión lo hace. Interpretaciones que seguramente fueron muy diferentes en el contexto y el momento en que se vivieron, ¿no? Claro. Y donde, como hemos mencionado a lo largo de este panel, hay mucha metáfora, o es más metáfora que entendimiento tácito, ¿no? Es que todo es metáfora. Es como si tú ahorita escucharas hablar a 2 científicos sobre una bomba de helio. A lo mejor ni les entenderíamos que están a punto de tendrían que dinamitar el mundo, a términos más aterrizados, claro, ¿no? Y en ese momento, o sea, 2 personas que venían de la escuela gnóstica o de la escuela esenia podían estar hablando de un código cifrado llamado Jesús, y tú ni siquiera entender el mensaje del amor prístino que estaban tratando de compartir al mundo, y menos si eras romano, y menos si eras del Sanedrín, ¿no? Claro. O sea, si eras sirio, no lo podías haber a lo mejor entendido, porque estaban hablando una perspectiva meramente metafórica con respecto a un hombre que bien pudo no haber existido, pero era la parte genómica, el óvulo de la enseñanza. Bueno, y en los orígenes de la cristiandad, ya como institución, no de fe, sino como institución, pues llega en el año 300 Constantino, y entonces, pero antes de eso, y después de Cristo, obviamente, estaban juntas la iglesia gnóstica y la gran iglesia, porque le convenía aceptar ciertas cosas que también aportaba la iglesia gnóstica. Sin embargo, en este concilio de Nicea que convoca Constantino, y que da las pautas para que ya después de su muerte, más adelante, en el concilio de Hipona, se estipule solamente o se acepten 4 evangelios, solo 4, y se desechen todos los demás, que tenía que ver con la parte de los gnósticos. Pues yo creo que ahí fue, sí, en efecto fue un análisis a conveniencia de las situaciones que quería manejar la iglesia en ese momento, donde hace rato se mencionó, y creo que atinadamente, gran parte de lo que yo creo, de acuerdo a lo que he estudiado un poco, es hacer una separación totalmente de la figura femenina, para que solo se le dejara al hombre el control, ¿no? Total de todo, porque la iglesia era todo. O sea, desde la iglesia se manejaba absolutamente todo el poder, ¿no? Entonces, desde ahí se recababan impuestos, desde ahí se dictaban las normas, las leyes, las ejecutaban, les daban seguimiento, y ellos eran juez y parte, pues, para darme a entender más concretamente, juez y parte. Entonces, y a la mujer se le quita un papel que, de acuerdo a documentos, ¿no?, que también por ahí existen, el mismo evangelio de María Magdalena, que se supone que sale después precisamente en Nag Hammadi, ¿no?, donde ella dice que ella tenía un papel inclusive de liderazgo dentro de los apóstoles, ¿no? Sí, era una sacerdotisa.
una sacerdotisa sagrada, y que inclusive ya después va más allá, digo, esto va Bueno, más hacia la segunda parte, pero... no sale después, se encuentran después, pero existían en esos Bueno, tiempos. claro, sí, siendo más propio, Bueno, lo que pasa es que es correcto. Los esenios hablan del ministro de justicia, por ejemplo. El ministro de justicia es una personalidad muy similar a todo lo que se habla del Jesús histórico. Lo que pasa con Constantino, para mí siempre va a ser un movimiento totalmente político. Claro, Hay un caso claro. muy importante en la historia romana, el caso de una mujer que se llama Vivia Perpetua. Es una mujer que la lapidan con los leones, ¿no? Y la hacen mártir, ¿no? Ella era cristiana, y de ahí es cuando el cristianismo empieza a tener mucho mayor relevancia y mucho mayor fuerza en la parte histórica. Pero lo que está pasando en el año cero, por decirlo de alguna manera, es una revolución ideológica en dos mundos paralelos totalmente: el mundo del Sanedrín judaico y el mundo romano. O sea, el monstruo de las 1000 cabezas del que hablaba el Cristo era el Imperio Romano, esas cabezas con cabello en los cascos, ¿no? Y sigue posteriormente a la muerte del Mesías, ¿no? Porque sigue todo este proceso, porque hay guerras incluso de cristianos con gnósticos, o sea, Un exterminio. están tratando de exterminarse cristianos con cristianos, porque hay quien dice tener la verdad. La verdad. Entonces los gnósticos se apartan. Creo que el resurgimiento gnóstico, o esenio si vale la palabra, surgió muchos siglos después, con la gente del bosque de Albi en Francia, llamados albigenses por los católicos y llamados cátaros por ellos mismos. Sí, ¿no? los puros. Los puros, que viene de ahí la palabra catarsis, viene de la palabra cáter. Oye, Sergio, ¿y qué opinas de Lutero? Ya Martín Lutero. que dice que el encuentro con Dios se da en la Biblia. Pero bueno, si estamos diciendo que solo se aceptaron 4 evangelios, yo pienso que los llamados apócrifos son los que están más cerca de la vida de Jesús. Porque estos canónicos han sufrido miles de modificaciones, miles y miles de modificaciones. Traducciones de Lo cual, traducciones de las nosotros si traducciones. si nos damos la oportunidad de leer los apócrifos, nos da una idea de cómo pensaba y cómo se expresaba la gente de ese momento. Si leemos los canónicos, estamos leyendo algo totalmente occidental, algo totalmente romano ya. La pluma romana, la mano romana ya intervinió totalmente ahí. Bueno, hablando de Lutero, este reformador, o sea, no es cosa menor, o sea, casi acaba con la Iglesia católica en realidad, ¿no? Esta reforma protestante. En realidad Lutero, yo bien podría asegurarte que era un gran seguidor de los gnósticos, porque las ideas eran muy similares de Lutero con los gnósticos, ¿no? Y que él hablaba de que el ser humano es una entidad de materia con una pequeña chispa divina, ¿no? Que viene del universo y que es la conexión, ¿no? Si se toman estos primeros 4 evangelios, quizás porque se adaptan más a la figura de lo que se quiere retomar, porque los evangelios o los evangelios apócrifos, esenios, realmente hablan de una perspectiva mucho más diferente, ¿no? Entonces, para que la gente también tenga una especie de anclaje, se habla de un Jesús totalmente distinto a como se explica en estos evangelios de Qumran. Se habla de un Jesús incluso político, o sea, realmente era el claro ejemplo del desacato, porque por un lado ves al Jesús totalmente taumatúrgico, pero por el otro ves al Jesús totalmente revolucionario, que hace cosas totalmente ajenas a lo que se podrían concebir. Transgresor. Exactamente, es un transgresor en realidad. Entra por la puerta este en un burro blanco, como lo dice la ley que entrará el Mesías. Eso para el Sanedrín debe haber sido un escándalo. Dices, bueno, Se les paró enfrente y les habló frontalmente a los, claro, a los sacerdotes llenos de soberbia. Como si y yo de llego poder. ahorita a la villa con una toga y digo, yo soy el Mesías, ¿no? O sea, y lárguense de aquí. No sé, eso sería un escándalo, ¿no? Realmente. O sea, lo que hace Jesús es un acto de desacato total, entre otras cosas que también retoma, entrar
a lapidar a los vendedores del templo, ¿no? O sea, se hablan de muchas cosas que puede que también se haya más de la fantasía de los evangelistas, ¿no? Como Juan, ¿no? O sea, Juan es de los más fantásticos, ¿no? Con el Apocalipsis, y que es de los más recurrentes, pero en realidad lo más que se acerca Juan al Cristo es que fue discípulo de Pablo, ¿no? Pero no conoció absolutamente nada, ¿no? Y ya hay mucha tergiversación oral en esa perspectiva. Y en base a esto y a estos evangelios, entonces, ¿cuál es el mensaje original de Jesús? ¿Cuál es el mensaje original Amor. que vino a dar Amor. él como verbo? Yo coincido mucho contigo, porque en el programa en el que estuve anteriormente con él, yo le decía que más allá de todas las cosas que se pueden escribir en el texto sagrado, de todo lo que se dice de este personaje, más allá de si todo esto es una mentira perfectamente estructurada o no, o sea, la verdad evidente es el amor. Bueno, y complementando un poquito, hay un pasaje bíblico por ahí, ¿no? Donde precisamente se le cuestiona, uno de los sanedrines debió haber sido, al maestro Jesús, donde le estaban probando a ver qué tanto sabía de las escrituras, ¿no? Y le preguntan, bueno, pues dinos cuáles son los principios más importantes, ¿no? O los mandamientos más importantes. Y menciona básicamente dos, ¿no? El primero, que es: amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿no? Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces creo que nos deja en claro, sí, totalmente, el amor, pero también hacernos partícipes y hacernos conscientes de que el Padre es el mismo para todos, y quitarnos aquí un poquito esta parte que muchas veces se nos ha manejado de que no, él solo era el hijo único, como diciendo los demás pues son de la plebe, no tienen acceso al Padre, sino es a través de Cristo. Sí, en el sentido espiritual, como un guía, un líder moral espiritual, ¿no? Que lleva unos pasos adelante o muchos pasos adelante de nosotros, pero que él deja claro que como naturaleza, como herencia natural, todos somos ante el Padre de la misma naturaleza, de la misma medida, sin distinciones, y que incluso en otro pasaje refuerza diciendo que quien crea en él va a ser capaz de hacer exactamente lo mismo e incluso más, hablando pues de iniciaciones, de niveles de conciencia, dando a entender que pues bueno, mientras tú sigas trabajando pues vas a hacer coses verdaderamente importantes, más allá de lo que ahorita pueden ver, ¿no? Bueno, pues estamos concluyendo esta primer parte. Estamos hablando, les reitero, de Jesús o Yeshua, el nombre hebreo, como realmente se dice en hebreo, Yeshua. Vamos ahorita a continuar hablando de lo que es el Cristo, pero para concluir esta primera parte, Martín, para ti, ¿Jesús vino a fundar una iglesia? No. Según los evangelios. No, yo creo que no. No, yo creo que vino a una religare, ¿no? Eso sí. Porque el amor es unidad. Entonces, en ese sentido sí. Pero es una iglesia, no es una iglesia, o sea, es una fraternidad. Es una alianza que puede hacer uno desde su propia individualidad. Y yo creo que eso sí es válido. Desde ese punto sí me considero cristiano. Complementando también un poquito nada más, es que este término de religión, acabas de decir la etimología y es correcta, de religare, es, si lo tomamos tal cual es volverte a encontrar, unir, integrar a algo, ¿no? Que en este caso estamos hablando de términos espirituales, ¿no? Entonces es volver a encontrar tu esencia, volverte a encontrar a ti, tu rol contigo y con el Padre en el universo, como lo quieras, ¿no? Y en ese sentido, pues sí somos religiosos, pero no en el sentido que le de hemos institución, dado, que le hemos dogmático. Dado esa es la palabra. Exactamente. Ahora, claro. Cuando le dice a Pedro, tú eres piedra y sobre ti formaré mi iglesia, Pero es que se refería a formar. Eclesia significaba cuerpo. Iglesia, religar o una institución. Ahí Bueno, está la equivocación. También aquí hay otra cosa. La palabra piedra en alquimia es otra cosa. Y si Pedro no entendía de alquimia, pues él entendió exactamente que tenía que fundar algo. Pero cuando te dicen tú eres piedra, ¿no?
O sea, te están hablando de la metáfora de la piedra, ¿no? De la piedra del filósofo. De la piedra filosofal. O sea, claro. Entonces, ahí te está hablando de algo muy específico. No te está hablando de, a ver, date a una comuna de albañiles y arma la ciudad de Vaticano. Una iglesia de piedra, ¿no? Claro. Que eso es el mal De entendimiento filósofos. de los templos. De filósofos. Es que en realidad era ¿no? la iglesia entendida como un cuerpo, como una hermandad, una unidad. Como una enseñanza, ¿no? no como una institución. ¿Sí? Una hermandad con un objetivo común. Bueno, pues estamos hablando de Jesús o Yeshua históricamente, y nosotros conocemos una palabra compuesta que es Jesucristo, Cristo. Jesús y el Cristo unidos. Se le relaciona, se le vincula con el Cristo, aunque ya decía que es una palabra más para acá, que no se decía en esa época cuando él pisó esta faz de la tierra, y que su nombre verdad en hebreo es Yeshua. Jesús ya es más. Vamos a hablar desde la parte del Cristo. Cristos, algunos lo relacionan con Crestos en griego, pero bueno, Cristos es el ungido. Es un aceitito que usaban para ungir a los reyes, ¿no? Precisamente. Los faraones. A los faraones también. Los faraones y también a los difuntos. En ciertos rituales, incluso judíos, también se les embalsamaba también, con distinto tipo de tratamientos, pero también se les ungían esos aceites. ¿Saben quién era la sacerdotisa? María Magdalena. Okay. De los aceites. La que ungía. Bueno, pues Sí, bien, con respecto, ahora sí va. No, vamos a decirle de otra manera. sacerdotisa incluso del amor, ¿no? Lo que bien. pasa es que el papel de la mujer es fascinante, porque cuando te vas con los griegos estaban las síbilas, estaban las pitonisas, había vacantes, ¿no? Las que iniciaban los misterios de Ceres, ¿no? Siempre eran ellas las que estaban manejando incluso los oráculos, el de Delfos, que era el más importante de los tres que había en el mundo antiguo de la Grecia, ¿no? Pero para los esenios también la palabra Cristo era una metáfora para definir a una persona que se había sublimado, o sea, que había llegado a un punto mucho más álgido de conciencia. Sí, desde algunos estudios místicos, precisamente es una de las formas de graduarse, de subir de conciencia, pues sí, enteramente de superar esta parte, esta materialidad y subir en la próxima vida a un siguiente nivel, ¿no? De conciencia, que se realiza cuando, en este caso, el aspirante que está en ese trabajo desarrolla todo lo que tiene que ver con la filosofía del amor. Es decir, este asunto de Christos o ungido es como un título místico que se daba a estas personas que lograban graduarse a través del chakra del corazón y toda la filosofía, la práctica y técnica que esto implicaba, y que muchas veces malinterpretamos como el nombre o limitamos a una persona, en este caso al Maestro Jesús, pero en realidad se dijo algo muy importante en la primera parte. Cristos, ha habido muchos, en otros por ahí estudios místicos se habla de que el maestro espiritual del Maestro Jesús, que es un hindú que también encarnó en la tierra y que se llamó Maitreya, que puede encontrarse la referencia como Maitreya en la India, era Cristo y Buda. Es decir, tenía dos iniciaciones. Tenía la iniciación del amor a través del chakra del corazón y tenía la iniciación del chakra de la coronilla o Sahasrara, que era a través de la iluminación, que porque eso es lo que significa Buda, iluminado. Entonces ahí podríamos tener un ejemplo incluso doble de alguien, de los pocos que se gradúan por dos vías, ¿no? O sea, como los que se avientan las dos maestrías al mismo tiempo, ¿no? Pues, o sea, gente que así como muy, muy, muy especial
¿no? No cualquiera se avienta 2 maestrías al mismo tiempo, pues pero en este caso a nivel muy profundo, a nivel energético, ¿no? A nivel espiritual. Bueno, y hablábamos en la primera parte que no todo se toma a la letra, ¿no? Sino que están haciendo referencia a lo mejor están hablando en parábolas. Esto de que Jesús fundó una iglesia, pero juntó 12 seguidores, 12, pero oficiales, pero fueron más, ¿no? Por supuesto. 12, ¿por qué? Porque también se habla de las 12 tribus de los judíos, de las 12 tribus de Israel, y también se habla de los 12 signos del zodiaco. ¿Qué tiene que ver esto, Martín? Pues el número es muy importante. Acuérdense que nosotros, según quienes saben de esto, los 12 signos del zodiaco representan 12 formas distintas según el nacimiento de toda la humanidad. De arquetipos. Exacto, entonces cuando estoy hablando a 12, estoy hablando a los 12 distintas formas, carácter de lo que va a representar la humanidad. Entonces, cada uno de los discípulos puede tener ese carácter que va a integrar a todo, ¿no? Pero no de una manera tajante en el sentido de, oye, pues es que yo, por ejemplo, como soy Capricornio, pues soy codo, porque dicen que los Capricornios cuidamos mucho el dinero, ¿no? Entonces ya cualquier cosa, pues es que yo soy Capricornio, ¿no? Pues te transo tu lana, yo me quedo con tu lana, pues porque soy Capricornio. Bueno, entonces no es visto de una manera fatalista, ¿no? Al contrario, es, bueno, a lo mejor yo puedo tener un rasgo de personalidad, pero es para que me integre a los otros 11. No es para que yo me separe y diga, no, pues yo soy así, sino, bueno, pueden ser características importantes. Ahora lo voy a pasar a los discípulos, ¿no? Yo puedo ser amoroso, puedo ser la ternura de Juan, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pueda también ver a Pedro como esta parte tan importante de la fuerza, del rigor, que le puede faltar a Juan, y así a cada una de las personalidades de los 12 discípulos. Sí, bueno, pero ya estamos hablando de mito, ¿verdad? Ya no, pero la parte estamos hablando de lo que no podemos comprobar, ¿no? No, pero bueno, históricamente se dice que el maestro o los maestros tienen todas las características de los signos, las características benéficas de los signos, ¿no? Aunque también astrológicamente no siempre fueron 12 signos, realmente eran 24 signos, no se quitan muchos signos. Una pregunta, ¿los esenios luego fueron gnósticos? No, los gnósticos existieron mucho antes incluso de los esenios. Pero entonces son como 2 escuelas distintas. 2 escuelas distintas de se veían así. En realidad, los gnósticos traían una perspectiva diferente a la de los esenios. Los esenios eran sanadores. Los esenios eran una especie de comunidad que terapeutas. Que albergaba alquimistas, albergaba matemáticos, geómetras. Entonces, perdón, los gnósticos están más de acuerdo con una sabiduría, digamos, de Egipto, como de sacerdotes de Egipto, o de las antiguas... Yo creería que más bien caldea, okay. Sumeria o caldea, incluso persa, ¿no? Zoroástrica, ¿no? Para ser más específicos, porque creo que el zoroastrismo tiene 2 principios antagónicos, pero que son complementarios, que es Ahura Mazda y Hormuz, ¿no? Y después los toma el cristianismo, pero con una concepción totalmente diferente. Muy bien, muchas gracias. Hay 2 formas de hablar del Cristo, una forma ortodoxa, o sea, al pie de la letra, o una forma mística, que es lo que estamos hablando en este entonces. Jesús, podríamos hablar, siendo que la religión o la gran iglesia ahora no acepta este término, reencarnó, ¿era reencarnación de algún otro, Mahadeb? ¿Lo mencionaste hace rato? Mira, el término de el concepto de la reencarnación era un concepto que se manejaba desde siempre. Medio Oriente. Y desde siempre, bueno, sobre todo en Oriente, porque esa ha sido parte de su naturaleza, de su cultura y todo, pero particularmente los judíos lo manejaban. Y los judíos antiguos lo manejaban. Y en las mismas escrituras hay varios pasajes donde se menciona, obviamente... A ver, menciona uno en específico. Yo tengo uno, claro. ¿Del Antiguo Testamento? Yo, sí. Del Nuevo Testamento te puedo mencionar. Del Antiguo no me viene ahorita uno a la mente, pero del Nuevo Testamento te puedo compartir ahorita dos pasajes. Dice así más o menos el texto: venía el maestro caminando con sus discípulos y se encuentran a un ciego.
Entonces, le pregunta uno de los discípulos al maestro, dice: maestro, ¿quién tuvo que haber nacido? ¿Quién tuvo que haber pecado? Perdón, ¿quién tuvo que haber pecado para que este hombre naciera ciego? Es decir, digo, si nos entendemos, si realmente la traducción está correcta y nos pasaron bien el hilo del teléfono descompuesto, y si fue así como fue el planteamiento, entonces, pues a lo que te lleva es que tuvo que haber un momento previo a que esta persona naciera, que algo tuvo que haber hecho antes de nacer, es decir, en un momento previo. Es que eso lo dice, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Para que entonces naciera. Las deudas se heredan, pero no está hablando de dinero. Claro. Incluso hoy con el modelo Hellinger de las constelaciones te habla de las deudas de linaje. Por eso dice, las deudas se heredan. Ok, ahí está el ejemplo. Digo, a la segunda o tercera generación. En qué libro particularmente viniera, pero digo, no te sé dar esa referencia, pero es correcto. Y a lo que se hacen referencias que no te van a decir la palabra como tal, y reencarna, ¿no? Pero vamos, como es un tema normal que no tienes por qué tener que hacer una referencia tan... Bueno, de esa zona geográfica es muy normal. Y es un tema de mucha viveza, ¿no? Porque en los feudos decían, las deudas se heredan, entonces tú paga lo que tu padre debía, de mucha vivacidad y de mucha voracidad. Pero es no entender el texto, hablaban de unas deudas energéticas de linaje. Exactamente. Martín, ¿has oído que Jesús es la reencarnación de alguien más? Bueno, mira, hay muchos textos. Yo, cuando paramos un poquito la parte de crística, quería yo mencionar un libro que yo les recomiendo muchísimo a todos, que se llama Arpas Eternas, de Josefina Luque Álvarez. Esta mujer fue canalizadora de toda una serie de libros que tenía un contacto directo ella con un ser que era un maestro esenio del maestro Jesús, Hilarión. Entonces ella inclusive en el libro pone un seudónimo que es Hilarión del Montenevo, en referencia a su maestro que se contactaba con ella, y escribió muchos libros. Ella fue argentina, vivió en Buenos Aires y terminó haciendo una fundación cristiana importante que todavía hasta la fecha existe, en el Tigre, en Buenos Aires. Entonces, ese libro yo lo recomiendo mucho porque lo hemos tallereado, lo hemos platicado mucho, y ese libro habla desde antes del nacimiento del maestro hasta después de su ascensión, y luego lo que se conoce como los primeros cristianos. En esos libros menciona que Moisés fue una reencarnación, o sea, el maestro Jesús fue reencarnación de Moisés, por ejemplo, entre otros. La autora Josefa Luque Álvarez. Ella lo obtuvo por medio de canalizaciones. Directa. Canalizaciones. Sí. Cosa rara que se diga esto, porque el Sanedrín acusaba a Jesús de hablar mal de la ley de Moisés. Claro. ¿Tuvo reencarnaciones Jesús? Sí. Antes. Sí, bueno, el rey David es como lo mencionaste. Lo que, de acuerdo al contexto que estamos hablando, lo más directo, por ser la línea en cuanto a consanguínea directa, ¿no? Pero también se habla que fue un rey atlante, ¿no? Y ahorita complementando un poquito lo que Martín nos comparte, hablando de canalizaciones, ¿no? Hay todo un movimiento místico mundial también, que se llama The Summit Lighthouse, donde digamos que la fuente principal es la Hermandad Blanca, ¿no? Los maestros ascendidos que conocemos de la Hermandad Blanca, donde pues sus fundadores, Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet, pues son los caudillos en este movimiento, donde también nos dan un sinfín de libros y publicaciones muy interesantes que también pueden servir como referencia, y de ahí he obtenido como mucha de esta información que ahorita hago referencia. Muy bien. Sergio, Jesús o Yeshua se casó, hablando esotéricamente, tuvo que haberse casado. Sí, de hecho yo creo que sí, ¿no? O sea, bueno, es que de Jesús se dice tantas cosas. Es un personaje tan relevante en la historia de Occidente,
en la historia de Medio Mundial. Oriente, que se dice mucho. Oriente, Digo, Occidente. la concepción de, no sé, de Jesús puede ser desde la perspectiva soñadora de Dan Brown hasta la perspectiva psicótica de David Koresh, por ejemplo, este hombre que dinamitó una granja en Waco, Texas, ¿no? Que era cristiano y así de intenso, ¿no? O sea, desde el punto de vista histórico tuvo que haberse casado porque era un También. rabino, pero desde el punto de vista esotérico, por supuesto que lo hizo. Porque tuvo que formar Por una supuesto alquimia que no. con No, la... por supuesto con- que lo ¿Que hizo. sí? No, Yo creo claro. que no. ¿Por qué? Históricamente no creo. Yo lo creo, ¿por qué? Porque el gnosticismo habla mucho de la sexualidad, al igual que los esenios, y hablan de que la sexualidad, hay algo muy interesante, ¿no? Porque ellos dicen que hay mucho mayor pecado cuando cuando alguien engendra que cuando alguien solo practica la sexualidad, porque se supone que ellos están tratando de ayudar a la divinidad para resarcir al mundo, y que por eso no quieren traer a una entidad de materia con una pequeña chispa de divinidad, ¿no? Por eso ellos veían estoy hablando obviamente del carácter gnóstico esenio, ¿no? Ellos veían que la sexualidad era algo sumamente bien visto y bien trabajado, Trascendental. trascendental en ellos. ¿Tú por qué dices que no? Por el mensaje, yo me imagino ahora sí que el personaje históricamente, primero tener una descendencia hubiera sido muy perseguida y hubiera también traído una separación de nobleza y nobleza espiritual, ¿no? Ahora sí ahí están los ¿no? los de Cristo y yo Sí. no, yo soy azteca. Entonces yo no pude haber venido de eso, ¿no? Si simplemente el carácter de la separación por razas puede haber sido causa de muchas guerras, imagínate que además hubiera sido, que hubieran dicho, no, pues es que sí dejó herederos y de repente aparecen sus herederos, ¿no? Que es Y todo además, este linaje merovingio del que se habla, ¿no? Que Ajá. es una fantasía. Y por un lado esa, de separaciones, y por otra, yo creo que él tenía una clara noción del tiempo lineal que iba a vivir y que tenía que ser muy específico en que lo importante es mucho más allá que lo que hemos hecho muchos como humanos, que es reproducirse, es amar a quien no pertenece a tu familia consanguínea. Entonces, si eso lo podemos decir como algo importante, pues imagínense qué fuerte para el propio maestro el hacerlo, porque yo puedo decir, oye, yo puedo amar a mis vecinos, puedo amar a los que no conozco, pero de ahí a que yo saque de mi cartera y les dé algo, hay una gran diferencia, sobre todo si tengo familia. ¿Por qué? Porque mi esposa, porque mis hijos me van a decir, pero ¿cómo si yo no tengo esos lujos como para que ahorita tú estés dando, ¿no? Entonces, pienso que como gran maestro, cuando yo hablo del maestro Jesús, hablo de un ser que su obra y su mensaje era idéntico. No pienso que haya ninguna diferencia entre lo que hacía y cómo lo hacía y y su mensaje que dejó, su congruencia. Entonces, no me parece congruente el haber dejado hijos y haber dejado familia cuando tenía tan poco tiempo para poder hacer lo que tenía que hacer, que era una familia humana toda. Bueno, aquí hay una situación. Yo creo que sí tuvo una pareja. De si tuvo descendencia o no, no sé. Yo a lo que voy es, por ejemplo, poco se sabe de eso y ya es un personaje tan manoseado que cualquiera saca datos y se pone a hablar de Jesús en cualquier parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, el Buda tuvo un hijo llamado Raula con la princesa antes, Yashodhara, ¿no? Su historia antes, pues, de salirse como asceta. Bueno, es que se sale a los 29 años, ¿no? Del palacio y se va a vivir con los chamanas del bosque, ¿no? Pero él tiene un hijo, o sea, obviamente Buda se concibe como un ser humano. Una acotación, la palabra Buda tiene una clara definición del pali del sánscrito, significa despierto, no iluminado.
despierto o aquel que ha despertado. En realidad todo ese carácter es occidental, la palabra iluminado. El Buda, él sabe que está buscando un nivel de conciencia que no lo tiene con los chamanes, ¿no? Que sabe que lo entiende, o sea, lo tiene que tener de alguna manera viviendo día a día en un proceso de transformación y de trabajo, ¿no? Y eso es lo que también te enseñan los grandes maestros, que esta onda no es tampoco de te toca la divinidad la frente y te iluminas, no, esto es trabajo. O sea, estamos hablando de una entidad, el Cristo, de una entidad que trabajaba la misma metáfora de cuando se va al monte de la cuarentena, ¿no? Fuera de Jericó, va a trabajar consigo mismo. O sea, más allá de si llega el demonio y lo tienta y le dice tú tienes poder, o sea, toda esa metáfora que es lo mismo que pasa con el Buda, ¿no? Que llega Maya, ¿no? Y habla de todas estas situaciones de las ilusiones, ¿no? O sea, el Cristo está trabajando consigo mismo. Pero ¿qué hubiera pasado si tiene una esposa que le reclama la quincena? Bueno, o sea, pues le hubiera dicho, espérame tantito, regreso en 40 días. Mejor podría habérsele evitado, ¿no? Bueno, yo creo que... Bueno, por ejemplo, Zoroastro a mí me encanta el detalle de que él encuentra su media naranja en el Ángel de la Victoria. Pero del Zoroastro de Nietzsche. Bueno. No el Zoroastro verdadero. Es otro personaje, ¿no? Pero sí. Si yo puedo saber que mi media naranja está en el romance de mi propia alma o de mi alma con la divinidad, entonces ahí yo creo que estos términos, vamos a llamarles de familia neutral o consanguínea, no creo que sean tan necesarios como para mostrar un ejemplo. Porque de ese ejemplo yo creo que lo tenemos todos, ¿no? Pudo haber tenido una pareja como un trabajo de las energías sexuales. ¿Tú qué opinas, Mahadev, en esta parte de tuvo pareja? Bueno, yo los escucho a los dos y es muy interesante, ¿no? Lo que nos comparten. Yo traigo aquí las dos visiones y les voy a decir por qué. En la cuestión, digamos, escrita, el mismo libro al que hemos hecho referencia desde el principio de Jesús vivió y murió en Cachemira, te habla de que sí tuvo familia, pero a posteriori, no en el momento de la misión, porque evidentemente no le daba ni el tiempo ni tenía que estar en una preparación. Precisamente toda su vida fue una preparación para llegar al momento cumbre, el momento del examen, vamos a llamarlo así, ¿no? Sino que esto hace referencia a que posteriormente a eso, cuando regresa, se encarna, hablan de que tuvo su pareja y que tuvo descendencia, ¿no? Es a grandes rasgos de los temas interesantes que nos habla este libro, ¿no? Y con sus datos y con sus referencias y bla, bla, bla. Está interesante. Apoyando un poquito esta parte, el por qué no se me haría descabellado que pudiera haber sido, es por lo siguiente, porque el Maestro Jesús, como buen judío y respetuoso de la ley, y volvemos al tema de origen, para ellos era bendecido y cumplir con la ley, poderte casar y poder tener hijos, es decir, no iba en contra de, aunque fueras un líder religioso, en este caso un rabino, ¿no? Pero por el otro lado, también él tuvo una preparación, una gran preparación en estos años que le llamamos perdidos en la India, donde adquiere toda esta práctica de Oriente, que es el misticismo, el yoga, la meditación, que van muy hacia adentro, que es de conservación de la energía sexual, ¿no? Entonces, en realidad, las fuentes que tengo están de ambos lados como suficientemente sustentadas para que en cualquier caso ambas hubieran podido ser sin que hubiera ningún problema. Entonces sí, yo creo dejo la moneda en el aire en realidad, y yo fíjate, ¿no? que ahorita me das una idea muy clara de por qué a lo mejor pensar que no se casó también tenga que ver con una resistencia muy fuerte a la iglesia misma, ¿no? Por todo el rollo del papa y de los sacerdotes que no se casan y todo ese rollo, ¿no? Pero es que incluso los apóstoles tenían pareja. En ese entonces los rabinos de ese entonces tenían esposa. Claro, los apóstoles también. Claro, de la iglesia, sí. No del Sanedrín. Bueno, claro, vamos a otro tema, Martín. En estos años que se dicen donde se perdió,
Y ¿Qué se pasó? se encontró. ¿Dónde estuvo? ¿Se preparó según Más tu bien, perspectiva? Claro. Porque ya hace rato nos mencionaste algo. Sí. Vamos sobre eso. Sí, Ok. bueno, miren, dicen, hay muchas formas de tratarlo. Según este libro que les cuento, de Arpas Eternas, estuvo en Egipto, también viajó a la India. Hay ramas esotéricas que dicen que vino a lo que ahora conocemos como aquí, como América. Como América. ¿No? Lo interesante es que sí se dio sus vueltas, sí fue a buscar la sabiduría, a la sabiduría ancestral, que es muy importante, siempre, y que sí, o sea, que sí tuvo una formación muy importante, pero a partir de lo último, que son de los 30 a los 33, es cuando realmente forma a este grupo que iba a ser pues la transmisión de su legado. En Cafarnaúm, ¿no? Ahí empieza. Ahí es donde Cafarnaúm. inicia todo, ¿no? Sí, sí, sí. En las aguas de Cafarnaúm. ¿De dónde era Pedro. Pedro. Simón, después Simón Pedro. Simón. Sí, tu perspectiva de dónde estuvo. Jesús se preparó. Cachemira, Tíbet, Nepal, etcétera. Hace rato dejamos como para este segmento una partecita que eso sí es muy personal, ¿no? Muy personalidad, se los cuento en un par de minutos breve. En algún momento de mi vida, antes de meterme incluso al yoga, o sea, estoy hablando de hace más de 15 años, andaba yo en un proceso demasiado fuerte de cambios y muy disperso en muchos aspectos, muchas esferas de mi vida, muy agobiado, estresado, en pocas palabras, ¿no? Extraviado. Un amigo había estado tomando unas preparaciones de una técnica que se llama Ishaya, que Isha viene del nombre justamente del norte de la India, como se conocía al Maestro Jesús, son técnicas Ishayas. Él no me dio ningún referente ni nada, él simplemente me dijo, oye, ¿me permites ayudarte con una...? Sabía que me gustaban las meditaciones y todo eso, como me vio en esa ocasión, me dice, ¿me permites darte una técnica? Él me dijo de Nepal, o de los alrededores de esa zona, ¿no? De Nepal, que finalmente son vecinos. Le dije, sí, adelante. Ok. Esta técnica, ya después que la estudié un poquito más, se le llaman esferas, son niveles, es lo mismo que decir niveles. Y cada nivel tiene cuatro tiempos, digamos, 4 pasos. Me dio la primera esfera, ¿no? Un ejercicio de 4 etapas, que desde que empecé, ese estrés, esa angustia, ese enojo, vamos a llamarlo así, esa cuestión interna que yo traía, emocional y mental, y espiritual sobre todo, se me quitó. Pero lo curioso del caso es que sin que él me haya dicho absolutamente nada de contexto, ni de dónde viene, ni nada, lo primero que viene en mi tercer ojo, la imagen que viene, es la figura del Maestro Jesús. Y concluyendo, terminé en una paz, y me haces la siguiente pregunta. Me dice, esta técnica es de un maestro. Dice, ¿de quién crees que sea esta técnica? Le digo, del Maestro Jesús. Y se sorprende y me dice, ¿cómo sabes? Le digo, porque se me acaba de manifestar internamente, ¿no? O sea, y no se quitó de mí en todo el ejercicio. No, ni ahorita. ¿No? Bueno, por supuesto. Sigue pero aquí. vamos, No, por ¿no? Y supuesto. sigue aquí. Pero vamos, fue tan sorprendente, ¿no? Que él se quedó así como que, porque pues esa era una técnica que no se expandía como mucho, que medio secreta, etcétera, etcétera. Y me la da y le dijo eso. Dice que ya la habías tomado, ya la conoces. Le digo, no, para nada, la acabo de conocer ahorita, la acabo de practicar ahorita. Es el Cristo. ¿No? Esto es un... Entonces, que tú nos has contado esta es manifestación, un mito crístico. Y fíjate, o sea, no es que quiera convencer a nadie de nada, simplemente platico tal como me pasó. Es muy válido porque es y que vivencial. entonces es una experiencia que yo viví. Desde mi experiencia te puedo decir, ok, dejó una obra Esa me gusta que más compartió, que la de Josefo. que compartió totalmente. Porque sí te estoy Porque viendo aquí y estamos en la misma claro, época, ¿no? Josefo, bueno, pues En la qué misma bien, ¿no? época. Entonces, Mahadev Josefo. híjole, no me encanta el Josefo, pero bueno, está bien. Bueno, Flavio Mahadev. Tácito. Vamos con Sergio Ok, para gracias. redondear este tema. ¿Dónde estuvo, según tus conocimientos?
Híjole, pues sí se habla mucho de que estuvo en muchas partes, ¿no? Hasta en Tíbet, ¿no? Como bien ya decían, en Nepal. No sé, tanto así como tener una perspectiva concreta. Pero de que se estuvo preparando, creo que es lo que coincide. Se estuvo preparando, por supuesto. Hay un poeta que se llama William Blake, que él habla en un poema que los preciosos pies de este hombre pisaron las tierras bretonas, ¿no? Se dice que anduvo en la parte que hoy se conoce como Stonehenge, ¿no? Pero no hablan después, habla de antes, de estos años perdidos, ¿sabes? Cuando era un adolescente, sí, y que andaba con su tío José de Arimatea, que él sí era un navegante y que también se dedicaba al comercio, ¿no? Y que a mí me sigue pareciendo rarísimo, porque no sé quién sea José de Arimatea, porque no hay una región que hoy se conozca como Arimatea. Entonces puede ser que sea una palabra ahí que no se ha definido realmente bien, ¿no? De que anduvo en muchas partes, siempre se ha dicho que Egipto fue la Meca, ¿no? De hecho, cuando se hace esta alegoría, ¿no? De que nace en Belén y de que llegan los magos, ¿no? Que ya después lo tergiversa Francisco de Asís, ¿no? Para generar las fiestas de la Natividad. Realmente hay una metáfora ahí muy importante, porque los magos, estamos hablando de grandes maestros que llegan a conocer al hijo del rabino, que iba a prepararse para algo fuerte, ¿no? O sea, los magos puedes traducirlo como si fueran astrólogos, alquimistas. Sabios, como en inglés. Sí. A mí me encanta sabios, ¿no? Sí, muy bien. Filósofos, ¿no? Incluso. Martín, ¿cuál es el trasfondo místico de Jesús, del Cristo? Del Cristo. Yo pienso que yo soy Martín y me puedo volver Cristo. Entonces puedo ser Martín Cristo. Claro. Depende de mí. Claro. ¿No? Sí. Yo creo que eso es una cosa muy importante. O Martín Buda. Claro. Porque puedo despertar, ¿no? Puedo hablar desde el otro lado. Cuando hablamos un poco hoy de la historia del Maestro Jesús, que de veras es fascinante, yo me podía pensar mucho en lo que yo quisiera ahorita concluir de alguna manera, que es la historia de mi vida es la historia de mi ego, es la historia de lo que en Oriente se conoce como la no existencia, ¿no? La maya. Entonces, si despierto, a lo mejor hablo en términos espirituales y entonces ya soy Martín Cristo. Lo que tendría importancia no tanto es qué comí, qué hice, si me casé, si no me casé, con quién. Lo que importa es lo que ya puedo hacer desde la trascendencia que me permite el haber despertado. Yo pienso que el Cristo cósmico, el Maestro cósmico, es quien te motiva a seguir tú exactamente la enseñanza a pie juntillas de él, que es: despierta, vívelo, compártelo. Y entonces, si hablamos en términos históricos de las otras vidas del Maestro Jesús, ¿por qué no hablamos en proyección a futuro? ¿No? Que es, oye, volvió a existir, o cómo. Y entonces yo hablaría, y esto es muy de Curso de Milagros, que hablaría del segundo advenimiento de Cristo, que es el Cristo en mí. Es cuando yo permito que el Maestro ilumine mi camino, que me lleve, me guíe, para que yo mismo descubra a la divinidad en ese encuentro, que nadie me lo puede contar, sino que tiene que ser vivencial, que lo tengo, y ahí entonces ya estamos hablando de sabiduría. Y yo creo que no solamente es mía, porque esto que yo les cuento lo hemos vivido como humanidad. Siempre ha habido personas que han tenido estas capacidades. Tú hablabas de San Juan de la Cruz, uno de ellos, Santa Teresa de Ávila. Qué manera de expresarlo, ¿no? Claro. Pero lo que creo que es muy importante en este 2020 que estamos viviendo es que la conciencia de la sociedad, la conciencia de la humanidad, ya permite que esto lo podamos entender, para empezar, sin que nos
nos queme. Ahorita alguien nos queme o nos agarre o nos diga que estamos hablando de quién sabe qué cosas, ¿no? Y eso ya es un gran avance, aunque no nos damos mucha cuenta y todavía hablamos mucho de que necesitamos libertades, pero ya esto es un ejercicio de una libertad fantástica. Y ya luego es, bueno, pues si ya me asumo de esa manera, entonces entiendo a Jesús como el hombre luz. Jesús Cristo, hombre carnal, pero luz, porque viene de otros mundos. Entonces ahí ya me abro o me expando a la conciencia cósmica, en donde yo digo, bueno, pues yo a lo mejor nací en Xochimilco, pero sí me interesa la galaxia. Claro. Y hablando de luz, es como la metáfora del ciego, ¿no? O sea, le regresa a la luz. Jamás dice que le da la vista, ¿no? Le que regresa volví a ver luz. físicamente. No, le da la luz, y puede ser que era un hombre entendimiento, conciencia, con una cerrazón, y que le da la conciencia o el conocimiento. Pero yo quiero hablar de eso porque ahí es donde viene la gran trampa, ¿no? El budista está educado para que tú puedas ser un Buda, pero el cristiano no está educado para que pueda ser un Cristo. El católico. De la gran exactamente. Es que es a lo que voy, ¿no? Para mí, ahí es donde se hace esta brecha fuerte, ¿no? Actualmente, con todos los avances de la física cuántica, se habla del cuestionamiento de la realidad, ¿no? El Buda decía que todo esto era una ilusión, el Cristo decía, este no es mi reino, esto no existe. Pero el Buda, ¿por qué se iba con los parias, ¿no? ¿Por qué el Cristo se iba con los leprosos? Porque tanto el romano antiguo como el burgués moderno, obviamente siempre los vieron como un pedazo de estiércol, ¿no? Y el Cristo o el Buda llegaban y le decían a la gente de más abajo, en efecto, eres un pedazo de estiércol si estás en la frecuencia del romano, o sea, y nunca vas a poder ser nadie en su frecuencia. Pero hay otra cosa, ¿no? Si miras hacia adentro, está el mecanismo de conciencia, y es donde puedes ver que todo esto es una gran farsa. O sea, esto es una gran falsedad. Actualmente seguimos en esa falsedad, o sea, y por eso se tapó totalmente la enseñanza. Con el budismo fue diferente, ¿no? Pero con el cristianismo se trató de tapar toda esa enseñanza profunda, esotérica e iniciática, ¿no? Porque el Buda por eso se acercó a la gente de más abajo, no porque fueran los humildes de corazón, porque él sabía que no había oportunidad de ser alguien en el mundo romano, si no eras romano. O sea, si eras sirio, o sea, tú podías ser romano, porque los romanos hubo un tiempo en que a todos les dieron identidad, ¿no? Tú puedes ser sirio y puedes ser romano. Les dieron cartas, sí, exactamente, sí. En el cual era como cartas un acta de nacimiento. Diríamos. Exactamente, ¿no? Eran muy inteligentes los romanos, pero en el mundo romano no podías ser nadie si no eras realmente un romano de cepa. Y el Cristo lo que decía, en efecto, en este mundo no vales, pero cuando trabajas, ¿no?, desde otras perspectivas, iniciático, espirituales, es cuando realmente puedes encontrar la trascendencia, ¿no?, y ver que realmente este mundo va a seguir así, y sigue así. El Imperio Romano nunca dejó de existir, sigue actualmente vigente, ¿no? O sea, nunca cayó, ¿no? Le sigue el imperio. Seguimos con las mismas instituciones que manejaba el Imperio Romano, con su misma ley, con sus mismas leyes, ¿no? Es que como dijiste, con su misma ley, te voy a decir con su mismo, sí, exacto. Exacto. Pues bien. Y tanto como el cristiano antiguo, como el moderno, o sea, los altos jerarcas que dominan este mundo te siguen viendo igual, como un pedazo de escoria, ¿no? Entonces de ti depende que te alejes de ese concepto, que despiertes y que tengas un mecanismo, pero de trabajo. En realidad, esa pregunta que te hice, muy bien, el trasfondo místico, esta perspectiva que acaba de plantear Sergio, muy interesante. Mahadev, hablando igualmente desde el punto de vista, desde la visión esotérica, ¿Jesús murió en la cruz? La versión espiritual católica es sí, porque misticismo lo podemos dividir en muchas cepas, ¿no? La parte espiritual católica es sí, 100%, pues dado que ese es el meollo del dogma de fe, del razón de ser misma del catolicismo cristianismo, si no, no habría razón de ser. Y también romana, ¿no? Porque era algo muy normal. Morir en la cruz, morir.
y que sí estadísticamente pues era raro el que se salvaba al que lo llevaban ahí. Ahora, desde otras filosofías, el mismo libro nuevamente, parece que me van a dar ahí comisiones, el mismo libro también de Jesús vivió y murió en Cachemira. Parte de las cuestiones importantes que maneja es que en realidad lo alcanzan a salvar por distintas cuestiones de tiempo, que no se estuvo todo el tiempo que debía de estar ahí como normalmente dejaban a los otros días, ¿no? Sino que por cuestiones de las cuestiones geográficas que se dieron, geológicas del eclipse que se dio y que a medio mundo le dio miedo y se tuvieron que ir, y entonces pidieron permiso antes de que se fueran para que lo dejaran bajar, entonces no hubo suficiente tiempo para que se asfixiara adecuadamente. Es decir, hay toda una serie de estudios por ahí que te tratan de dar lo más objetivamente posible sus razones por las cuales podría ser que no hubiese muerto como tal y que hubiese sido curado, y que de ahí partiera este asunto de que después pudiera de ahí emigrar al este hacia Oriente Lejano, ¿no? Y de ahí continuar su vida hasta morir de manera natural ya de grande, y que entonces pues de igual manera yo siempre me trato de poner trato de ser como muy equilibrado en el sentido de decir, bueno, pues por dos lados, cuando te dan como suficientes datos, pues pueden ser válidas cualquiera de las dos, porque al final de cuentas no me caso con alguna teoría en particular, sino que me trato de quedarme con la esencia, que es la enseñanza, ¿no? Que al final de cuentas como maestro puedo extraer del Maestro Jesús, ¿no? Bueno, también hay una teoría alterna que lo drogan con mandrágora, para que soporte las vejaciones, porque él sabía lo que se enfrentaba. Por eso la insistencia de este apóstol de que lo bajaran ya de la cruz, ¿no? Entonces es una teoría muy válida, porque aparte tuvo que haber quedado dislocado de las extremidades por los golpes. Pero esa teoría de que cuando dicen que pide agua y que le dan vinagre, dicen que era una fórmula con mandrágora para que él soportara estas vejaciones y creyeran que ya estaba muerto. Y bueno, es una teoría. Se derivan. Yo les recomiendo, no se los voy a contar, se los voy a recomendar, así como el libro que has dicho mucho, les vuelvo a decir, lean, chéquense esta maravilla que se llama Arpas Eternas. No les voy a decir qué pasa, pero les voy a dar una luz. Sí. No tendría caso que el maestro muriera cuando él vino a demostrar que la muerte no existe. Sí, que es una transformación. Entonces, yo acabo de decir que él es absolutamente congruente su pensar a su vivir. Y ahí no me cuadra, a mí no me cuadra. Lo que les puedo decir es que preparó a sus así llamados discípulos para que pudieran ver su ascensión. Desafortunadamente no la pudieron ver. Es que es parte del drama, ¿no? Y ellos vieron un sacrificio, porque ellos creían en ese sacrificio. 2000 años después podemos reinventar las historias, y entonces a partir de ahora podemos decir, si yo creo en el sacrificio, podré verme sacrificarme a mí. Si yo creo en la ascensión, podré ver mi propia ascensión y los puedo invitar a todos. Se me hace una invitación mucho más agradable que a sacrificarnos. ¿Cuál es el origen cósmico de Jesús? Dicen pleiadiano. Dicen que es pleiadiano. ¿Se comenta también en este libro? ¿O eso ya es otra línea de información? No, es otra línea de información, pero en el libro creo que mencionan globos, en vez de planetas menciona globos. Entonces dentro de los globos sí habla de que viene de los amadores, por eso Arpas Eternas, su manera de entender es que son instrumentos que están eternamente sosteniendo la vida. Entonces él viene de ese globo de los amadores, que son los que todo el tiempo están sosteniendo amorosamente. Bueno, en otra línea también filosófica o mística, se maneja el planeta Venus. ¿En qué sentido o por qué? ¿Qué me hace cierto sentido también? En la creación, hablando concretamente de nuestro sistema solar, se habla de que el primer planeta
corresponde al rayo primero, que es el de la voluntad, del poder de Dios, el rayo azul, ¿no? El segundo rayo es el amor, que en este caso es Venus, y que siempre en la conciencia humana se ha identificado este planeta como el planeta del amor, por alguna razón que todavía no termino de tener todo el contexto del por qué, pero se ha conocido así. Y bueno, y nosotros pues tendríamos que ser el tercer planeta, el del tercer rayo, que vamos hacia la conciencia, que es el tercer rayo, el dorado, el despertar de la conciencia, a lo que estamos como destinados, ¿no? Entonces, de ahí que se genere esta teoría de que el Maestro Jesús viene del planeta Venus, que es el planeta del amor, porque bueno, precisamente pues su filosofía pues es meramente de amor, ¿no? ¿Y tú, Sergio, qué opinas con respecto al origen cósmico, hablando esotéricamente? Bueno, no sé si cósmico en realidad, o sea, yo creo que de alguna manera todos somos cosmos, ¿no? A final de cuentas, el cosmos, ¿qué significa? Viene de la palabra griega orden, ¿no? Eso significa cosmos, viene del orden, o sea, todos estamos aquí en el orden, y toda entidad viva busca su evolución. Cualquier, hasta el violador, el asesino, busca una forma de evolución, hasta el que roba. Todos están buscando contar su historia. Cualquier entidad, la más mínima, el virus más pequeño, o sea, están buscando su evolución, ¿no? Yo, más allá de si creer que era un hombre que venía de otra parte, ¿no? Porque tampoco hay datos al 100% palpables respecto a esos temas, ¿no? Yo más bien creo que era un hombre que trabaja, ¿no? Yo voy a contar algo muy a título personal, ¿no? Yo hace mucho tiempo en una conferencia les decía que yo hace mucho tiempo, valga la redundancia, estuve en un diplomado del Tzolk'in, ¿no? En donde nos hablaron de este calendario maya, ¿no? Jamás nos hablaron del 2012. El maestro solo nos dijo, en el 2000 y de ese al 2012 vendrá un proceso en donde se cambia el Baktun, porque hay tres calendarios, el de Katunes, que es el de gobernantes, el Tzolk'in, que es femenino, y el de Baktunes, ¿no? Bueno, que es el de la cuenta larga de estos 25,000 años, ¿no? Pero de repente, cuando se acercó la fecha, yo vi que se hizo toda una moda sobre los mayas, ¿no? Estaban por un lado los apocalipsistas, por otro lado la gente del New Age, ¿no? Bueno, total que los apocalipsistas, apocalipsis es una palabra que significa revelación. Yo en esta plática puedo decir que tuve un apocalipsis, y es válido el término, es una revelación, pero la gente asocia apocalipsis con desastre, ¿no? Entonces, bueno, los apocalipsistas decían que se acababa el mundo, y los New Age decían que vendría la ascensión cósmica, ¿no? Bueno, y que todo cambiaría. Yo les decía, bueno, no se acabó el mundo, ¿no? No se acabó el mundo, pero tampoco hubo una ascensión tal cual, porque la gente sigue esperando una perspectiva mesiánica, que llegue, te toque en la frente y de repente todo sea armonía, comprendan los chakras, comprendas terminología de Oriente que manejas, ¿no? Pero yo lo que sí les digo es que el amor existe, la conciencia existe, la paz existe, pero con trabajo. Cuando tú escuchas hablar al Buda, o cuando lees el Dhammapada, o cuando escuchas hablar del Mahayana, del Rihayana, o cuando escuchas o lees las metáforas del Cristo, te habla de hombres que trabajaron, más allá de si existe la divinidad o no, te habla de hombres que trabajaron consigo mismos para un fin, quitarnos esa bestialidad de la que habla Nietzsche metafóricamente en el Zaratustra, pero nos hablan de trabajo. La conciencia no se va a obtener con una manifestación cósmica, se obtiene con trabajo, o sea, y eso es para mí la perspectiva profunda de estos grandes maestros. Cuando tú lees a Lao Tse, cuando hablas del Tao, te están hablando de trabajo, y para mí esa es la parte fundamental de todo esto. O sea, si tú vas a las montañas y adquieres el despertar, compártelo. No tiene tanto chiste como si lo adquieres en Tacubaya, en hora pico, y no te enfrascas en el caos. Trabajar contigo mismo es estar perfectamente en un estado de conciencia en cualquier situación, porque puedes venir de las montañas y volverte un salvaje buscando lugar en el metro Tacubaya, ¿no?
Pero si tú o logras teniéndole eso, horror al metro Tacubaya. exacto, ¿no? O no queriéndolo ni tocar porque Sí, dices, claro. está lleno de COVID-19. Claro. Pero para mí, más allá de ese carácter cósmico, es trabajo. Y la conciencia, el amor se trabaja. Si tú sales a la vida mentándole la madre al vecino, no vas a llegar a la conciencia. Puedes meditar, ¿no? Puedes salir de la iglesia y mentarle la madre al mundo y no logras absolutamente nada. Muy bien. Mahadeb, ¿qué hay en las palabras de Jesús? Yo creo que hay mensajes a varios niveles de conciencia, formulados de tal manera que los puedan entender distintos niveles de conciencia. No todo mundo le capta todas las palabras, y tan es así que él decía, quien tenga oídos para oír, pues que oiga, y quien tenga ojos para ver, que vea, ¿no? Yo creo que sí está elaborado alquímicamente el mensaje, para que pueda algunas cosas interpretarse a lo nivel meramente material, cotidiano del día a día, como mensajes que van más hacia las profundidades de la conciencia y el entendimiento, ¿no? Hacia esas dimensiones del amor, pero que pueden estar al alcance, o sea, que finalmente trae una filosofía que está al alcance de todos y es para todos, y que es un mensaje de amor al que todo mundo puede tener acceso, siempre y cuando quiera. Muy bien, pues estamos finalizando y me gustaría conocer brevemente, que nos queda muy poquito tiempo, sus perspectivas con respecto al mensaje, el mensaje más importante que desde su perspectiva vino a entregar el Maestro Jesús. Sergio. El amor y la conciencia, ¿no? Eso es realmente lo que hace un gran maestro, ¿no? Y sobre todo crear personas libres y liberadas, no crear copias de sí mismo, ¿no? En realidad, ¿qué es eso, no? O sea, todas las flagelaciones medievales, las flagelaciones que se ven en Semana Santa en varias partes del mundo son horrorosas, ¿no? Tristes. Son tristes, habla de una tergiversación del personaje, ¿no? Y obviamente, si tú entiendes, tú puedes definir a Jesús como amor, y es un código que define algo, ¿no? Un código que te está enseñando diferentes perspectivas. Muy bien, Martín. Mira, yo pienso que el mensaje ya está dado. Yo un día me topé hace como 20 años con el curso de milagros. Podemos hablar desde el Kybalión hasta el curso de milagros. Podemos hablar desde los Vedas hasta la fecha. Lo que hay una diferencia maravillosa, y qué bueno que lo estamos viviendo, es que antes esos libros significaban cuello, ¿no? Eran libros prohibidos. Y ahora el curso de milagros te lo encuentras, le llamo yo cultura banquetera. Está en las banquetas, en Valderas lo encuentras, en Old Sambors lo encuentras, en todos lados lo encuentras. Entonces, creo que el mensaje ya está ahí, que es no qué milagros hizo el maestro, sino cómo los hizo. La mente crística puesta a tu servicio para que tú, a través de tus pensamientos y de la corrección de tus pensamientos, te pongas a trabajar. Muy bien, Mahadeb, que bueno, ya lo comentabas en tu última participación, pero... Sí, complementando solamente, para no repetir, el maestro solía decir una frase muy importante que decía: mi padre y yo somos uno. Él en el rol de hijo, que es el mismo rol que nos corresponde a nosotros, es ponernos en esos zapatos para hacer su obra, amar al Padre, respetarlo, reconocerlo, amarte tú, amarte al prójimo, y entender que dentro de ti está la divinidad, que no tienes que irla a buscar al lado, debajo de 4 paredes, en algo donde no te sientes a gusto, identificado, ¿no? Más bien es eso, que el templo eres tú. El templo no está afuera, no es de piedra, el templo eres tú, eres energético, eres amor, y que en el centro de tu corazón está tu altar, y ahí mismo vive Dios, y ahí mismo vive el Cristo, y ahí mismo vive el Cristo potencial que eres tú mismo. Pues muy bien, por lo que platicamos, hay 3 formas muy claras de tener este encuentro con este personaje. Una es una forma activa, que es también tradicional, de afiliarse a algún templo, a alguna iglesia, y donde ya te dan decodificado el mensaje y tú lo aceptas tal cual. Otra es pasiva,
como lo que te sucedió en el ejemplo que platicaste, tener esa experiencia que te llega fortuita, así. inesperada, Ujú. y otra es salir al encuentro de este personaje, buscar, indagar hasta encontrar pues la verdad, que la verdad va a ser Nos hará para ti. libres. Para ti, ¿verdad? Pues Tu verdad. insisto, el personaje más importante de esta era, 2000 años hablando de él, se escriben más de 2000 libros al año, hablando en todas partes del mundo, hablando de este personaje tan importante, pero sobre todo que lo que viene a entregar es una forma de, como dices, la verdad te hará libre, pero para ser libres necesitamos tener la verdad, y entonces necesitamos del conocimiento. Conocimiento. Y el servicio. Porque de nada Pues si serviría el tienes conocimiento si no hay servicio. Claro, porque si Si no tienes... se transmite, Claro, mira, sí, no, se echa a perder. si tienes, perdón, no conocimiento, me equivoqué, conciencia. Ah, bueno. bien. Conciencia, porque tienes toda la razón. El conocimiento sin conciencia te vuelve un bribón. Puede ser. Sí. Un Sí. político. Hay gentes que tienen mucho Ahorita lo pensé. Qué fuerte. hay gente que tiene mucha información, mucha inteligencia, pero no tiene conciencia, y eso Así hace es. la diferencia. Ah, es correcto. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, gracias Mahadev, gracias Martín Placer. por habernos Muchas gracias. acompañado.